inteligencia artificial en la administración de justicia. Y no solo a efectos de lo que normalmente solemos llamar digitalización, en el sentido de digitalización de documentos, de procesos de gestión y de otro tipo de actuaciones auxiliares o de carácter administrativo que no afectan a la resolución o a la decisión de los casos concretos, que esos sencillamente quedan fuera del reglamento europeo, quedan fuera de la regulación del reglamento europeo, no son considerados sistemas de alto riesgo, sino que también contempla la utilización de la inteligencia artificial para asistir, como ha dicho muy bien Sonia, para asistir a los tribunales, a los órganos judiciales, en la investigación e interpretación de los hechos y del derecho y en la aplicación del derecho a unos hechos concretos, es decir, en las tareas características de la función judicial, ¿no? Todos sabemos que las tareas características de la función judicial son construcción de la premisa mayor, ¿no? Búsqueda e interpretación del derecho, construcción de la premisa menor, búsqueda e interpretación de los hechos y la conclusión, ¿no? La conclusión del silogismo, aplicación del derecho a los hechos concretos. Eso sí, en este caso, estos sistemas de inteligencia artificial que se utilicen para asistir a los jueces en estas tareas son considerados de alto riesgo, y por tanto quedan sujetos a la regulación del reglamento europeo. Y además, en todo caso, como dice el considerando 61 del reglamento europeo, en todo caso, la función de estos sistemas es simplemente asistir a la autoridad judicial, no suplantarla, porque dice expresamente este considerando, la toma final de decisión debe seguir siendo una actividad humana, como se ha señalado también en la ponencia anterior. En lo que se refiere a España, e incluso con carácter anterior a la aprobación de este reglamento, pues se halla el Real Decreto Ley 6/2023, del que, como ya ha hablado Sonia, pues yo simplemente me voy a limitar a decir muy poco. Claro, este decreto ley, que por cierto viene acompañado de 410 millones de euros de fondos europeos para digitalizar nuestro sistema judicial, está dirigido sobre todo, y así lo dice en el preámbulo, si no recuerdo mal, a promover un cambio de paradigma en nuestra administración de justicia, en tanto supone el tránsito de un sistema de gestión procesal orientado al documento a uno orientado al dato, cambio que desde luego es el que va a posibilitar la introducción de sistemas de inteligencia artificial con diferentes finalidades. Entre esas finalidades, bueno, Sonia lo ha mencionado, está la posible utilización de sistemas de inteligencia artificial para actuaciones automatizadas, proactivas, pero sobre todo, como ella ha puesto muy bien el acento, actuaciones asistidas. Ahí está la clave, y donde efectivamente los sistemas de inteligencia artificial tienen su campo de juego, vamos a decirlo así. Repito la definición que ha dicho, son aquellas actuaciones en las que se genera un borrador total o parcial de documento complejo basado en datos que puede constituir fundamento o apoyo de una resolución judicial. Podría ser, por tanto, incluso una sentencia, ¿verdad? Podría ser, por tanto, un borrador de una sentencia. Y efectivamente, en la línea de lo que establece el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, advierte que en ningún caso el borrador generado automáticamente será por sí mismo una resolución, sino que será necesaria, digamos, la validación de la autoridad judicial competente, que es quien asume la responsabilidad de la decisión, claro, y que además incluso que ese borrador solo se generará a voluntad de dicha autoridad, es decir, que si la autoridad judicial no quiere utilizar el sistema, pues parece que va a poder no utilizarlo, en el sentido de que el borrador solo se generará a su voluntad y por supuesto es libre para modificarlo parcial o totalmente. Hasta aquí, más o menos, porque poco más hay, la regulación existente hasta este momento en este ámbito, en lo que se refiere a utilización de sistemas de inteligencia artificial para asistir a la toma de decisiones en este ámbito, que es a lo que yo me voy a referir específicamente, ¿no? Creo que lo ha dicho Sonia, y yo también soy de la misma opinión.
una regulación claramente insuficiente, porque si bien es verdad que el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial contiene una detallada regulación de los sistemas de alto riesgo, y este tipo de sistemas utilizados para estas tareas serían sistemas de alto riesgo, por tanto tendrían que cumplir esa detallada regulación del Reglamento Europeo, pero aún así me parece insuficiente. ¿Por qué? Bueno, por una razón clara, porque la regulación que establece el Reglamento Europeo es una regulación de carácter general aplicable a todos los sistemas de alto riesgo en una serie de ámbitos muy heterogéneos. Y como nosotros sabemos, los juristas, ¿verdad? No es lo mismo la regulación de un sistema, por ejemplo, para la gestión del tráfico, que es un sistema de alto riesgo, un sistema de inteligencia artificial empleado para la gestión del tráfico, muy importante, ¿verdad? Pero no es exactamente lo mismo, no tiene la misma relevancia constitucional, ¿verdad? Ni están en juego los mismos derechos y garantías que la utilización de otro sistema de inteligencia artificial, también de alto riesgo, para asistir a los jueces en la toma de decisiones. Por tanto, parece que a este tipo de sistemas, ¿verdad?, habrá que exigirles algunas cosas específicas o adicionales que no tienen sentido en el sistema que asiste en la gestión del tráfico, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿verdad?, en relación a la salvaguarda de determinados derechos y garantías procesales, como sabéis todos vosotros mucho mejor que yo, ¿no? O a la justificación de la propuesta de resolución, ¿verdad? Tiene que tener una justificación, etc. Además, estas exigencias, estos requisitos adicionales que habría que exigir a estos sistemas, variarán en función, o creo yo que debieran variar, en función de múltiples factores. Múltiples factores como puede ser el tipo de tareas y decisiones judiciales para el que sean utilizados estos sistemas, porque esto también lo sabéis mucho mejor que yo, dentro de un proceso hay muchos tipos de decisiones y muchos tipos de tareas para las que se pueden emplear y no es lo mismo unas que otras, ¿verdad? Variará también en función del tipo de sistemas y de enfoques metodológicos y técnicas algorítmicas empleados. No es lo mismo un sistema basado en reglas que un sistema basado en Machine Learning, y mucho menos ya un sistema basado en Deep Learning, caja oscura, del tipo que señalaba también antes la profesora Calaza, ¿no? Que parece que tienen que estar claramente excluidos de este ámbito. No es lo mismo tampoco el orden jurisdiccional, pienso yo. Tal vez aquí igual me podéis corregir, no lo sé, pero a lo mejor el empleo de ciertos sistemas para tomar ciertas decisiones en el ámbito civil a lo mejor no es tolerable en el ámbito penal, por ejemplo, ¿no? Porque los principios y las garantías y las exigencias son distintas. Por tanto, quiero decir que toda esta regulación que yo creo que es necesaria y todos estos requisitos adicionales exigen un examen muy detallado en función de para qué se va a aplicar el sistema, qué tipo de sistema va a ser aplicado, en qué tipo de decisiones, etcétera, etcétera. Para hacernos una idea de esta diversidad de tareas, de sistemas, de contextos jurisdiccionales, a continuación, y este es el grueso de mi intervención, expondré algunos de los casos de uso más relevantes que ya existen hoy a nivel global de sistemas de inteligencia artificial en la administración de justicia. Hay más, pero voy a señalar algunos de los casos de uso que a mí me parecen más relevantes. Es decir, ¿para qué se está empleando hoy ya la inteligencia artificial en la administración de justicia en diversos países? Y como vamos a ver, estos casos de uso abarcan ya prácticamente todas las fases del proceso judicial, desde la admisibilidad de una demanda, de una acción, hasta la resolución de esa acción. Voy a empezar a hablar de estos ejemplos. Y siguiendo como un cierto orden procesal también, en el cual me puedo confundir, claro, porque no soy un especialista y me puedo confundir. La fase de admisibilidad. Vamos a empezar por la fase de admisibilidad. En la fase de admisibilidad, por ejemplo, tenemos un ejemplo
bastante reciente y que yo creo que está funcionando bastante bien en Colombia, que es el sistema Pretoria. Se llama así, sistema Pretor IA, ¿no? Pretoria, que asiste a los magistrados de la Corte Constitucional de Colombia para seleccionar aquellas sentencias de tutela de los derechos fundamentales que serán objeto de revisión constitucional. Viene a ser una especie de recurso de amparo de nuestro Tribunal Constitucional, ¿no? Bueno, para ponernos en contexto, cada día, la Corte Constitucional de Colombia recibe una media de 3.100 sentencias procedentes de tribunales inferiores que tiene que examinar para ver si la revisa o no constitucional. Es decir, cualquier sentencia de tutela de derechos fundamentales emitida por cualquier tribunal de cualquier instancia de Colombia debe ser remitida al Tribunal Constitucional, a la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional debe seleccionar cuáles revisa y cuáles no, en función de una serie. Claro, obviamente recibir una media de 3.100 sentencias diarias y proceder a la selección es algo que desborda las posibilidades de trabajo de los, creo que son 9 magistrados de la Corte Constitucional y de sus ayudantes, ¿verdad? Entonces, desde final, creo, ahora no recuerdo exactamente la fecha, pero desde hace un par de años o algo menos se utiliza este sistema. Se trata de un sistema de Machine Learning basado en procesamiento del lenguaje natural y de código abierto, muy importante, de código abierto, que toma esas sentencias de tutela procedentes de los tribunales de instancia y clasifica los contenidos de esas sentencias según una serie de categorías y de reglas relevantes para el proceso de revisión constitucional que han sido previamente fijadas por los propios magistrados de la Corte. De este modo, el tribunal opera una primera selección de esas 3.100 sentencias, no a partir de la lectura de los expedientes, sino a partir de la selección, de una primera selección que ya elabora el sistema Pretoria con esas categorías y esas reglas relevantes para la revisión constitucional, con lo cual se ahorra revisar muchas sentencias. Sistemas similares utiliza también el Tribunal Supremo Federal de Brasil. Sí. En concreto utiliza dos. Utiliza el sistema Sócrates, que lee los expedientes de los casos que llegan en apelación y agrupa aquellos que versan sobre temas similares para que puedan ser juzgados en bloque, al tiempo que rechaza aquellos tipos de causas que no corresponden a la competencia del tribunal. Y por otro lado emplea otro sistema que se llama Victor, que clasifica en este caso los recursos de casación, asociándolos con aquellos temas que en sus decisiones previas el tribunal ha estimado de repercusión general. Es decir, el Tribunal Supremo de Brasil hay una serie de decisiones que estima de repercusión general que sirven de orientación para la resolución de nuevos casos similares, y lo que hace el sistema es ligar o vincular todos los casos de recursos de casación que se reciben, los vincula o no con estas decisiones de repercusión general para ver si pueden servir como guías u orientaciones para resolver el sistema. Vamos a seguir adelante con este hipotético proceso puzzle que estamos haciendo aquí y nos vamos a la fase de prueba de hechos, ¿no? Que es otra fase importante. Aquí hay varios tipos de sistemas de inteligencia artificial que ya se están utilizando. Voy a empezar por los sistemas, voy a mencionar dos tipos. Los sistemas de codificación predictiva, que son utilizados para seleccionar el material relevante en un determinado proceso judicial. Yo diría que este es tal vez uno de los principales casos de éxito hasta este momento de aplicación de la inteligencia artificial al proceso. Este tipo de sistemas de codificación predictiva permiten automatizar la revisión de ingentes volúmenes de información registrada en cualquier tipo de formato digital e identificar aquella que es relevante para un litigio concreto, eso sí, después de un proceso de entrenamiento de los algoritmos del sistema por parte de los abogados de las partes en ese litigio concreto. Bien, en la mayoría de los países del Common Law, la utilización de esta tecnología ya ha sido admitida legal o jurisprudencialmente como un medio válido para la satisfacción del deber procesal de discovery
que pesa sobre las partes. El deber procesal de Discovery, lo sabéis mejor que yo, ¿verdad? Es ese deber que pesa sobre las partes en el proceso anglosajón para que pongan en conocimiento de la otra parte toda aquella información de que dispongan que verse sobre el objeto de la acción o de la defensa. Sí, que versen sobre el objeto de la acción. Bien, pues en la mayoría de los países del Common Law, repito, ya se admite que este deber se cumpla de manera automática mediante el empleo de estos sistemas que, digamos, seleccionan el material digital relevante para un determinado proceso judicial. Es interesante señalar, creo, en este foro, que la introducción de esta tecnología ha propiciado una reforma sustancial de las normas procesales que rigen la fase probatoria del proceso, por ejemplo, en Estados Unidos, a fin, sobre todo, de promover una mayor cultura de colaboración entre las partes en el proceso que permita el desarrollo de una metodología consensuada y transparente para el entrenamiento del algoritmo, para el entrenamiento y uso del sistema, y se hacen protocolos de entrenamiento y uso del sistema entre las partes para seleccionar ese material probatorio relevante. Por otro lado, también dentro de esta fase probatoria, en el ámbito penal, especialmente, como sabéis también mucho mejor que yo, la inteligencia artificial juega cada vez un papel más relevante como medio de prueba o como herramienta para la valoración de los medios de prueba. Esta es otra faceta en la que cada vez es más evidente, más notable o más frecuente, perdón, el uso de la inteligencia artificial. Como decía antes, particularmente en el ámbito penal, asistimos a la utilización de un creciente abanico de técnicas forenses basadas en inteligencia artificial para mapear, recopilar, analizar e interpretar datos, rastros, materiales relevantes, y además ya desde la etapa inicial de la investigación policial hasta la fase probatoria del proceso judicial. Incluso es cada vez más habitual que prácticas, digamos, estándar en la investigación de los hechos, como por ejemplo las pruebas de ADN, el análisis de huellas y otros rastros, pruebas balísticas, análisis de audios y de imágenes, etcétera, utilicen también sistemas de inteligencia artificial para la determinación de sus resultados o para la verificación de la fiabilidad de esos resultados, ¿no? De manera que hoy gran parte de las técnicas forenses, incluso las más clásicas, se basan en algoritmos de inteligencia artificial o utilizan sistemas de inteligencia artificial. Y si bien es cierto que esto ha supuesto una mejora en las técnicas de investigación de los delitos, ¿verdad? Pues no es menos cierto que comportan también ciertos riesgos desde la perspectiva de las garantías procesales y los derechos del acusado, y esto en este foro no necesito insistir mucho en ello, ¿no? Debido a diversos factores. En primer lugar, porque no siempre la utilización de todo este tipo de técnicas algorítmicas ha venido acompañada de las adecuadas garantías de transparencia, resultando a veces sumamente difícil para las defensas desafiar la validez de sus resultados. Y por otro lado, también porque la aplicación de estas tecnologías, como decía antes, ya desde la fase de investigación policial o incluso antes, desde la fase de prevención de los delitos, ¿verdad? Está suponiendo o está causando una progresiva difuminación de la frontera o de la línea divisoria entre lo que es la prevención, ¿verdad? Y el enjuiciamiento penal, que yo ya hace mucho tiempo que dejé mis estudios de derecho procesal, etcétera, pero creo que son cosas distintas, ¿verdad? Seguramente. Otro ámbito en el procesal en el que se está utilizando ya también la inteligencia artificial, y la profesora Caraz ha hecho mención a ello, también antes lo ha mencionado, es en la adopción de medidas cautelares, ¿verdad? Y aquí, sobre todo, nos encontramos con los polémicos sistemas de evaluación del riesgo de reincidencia criminal, que son de uso, digamos, generalizado, por ejemplo, en países como Estados Unidos, ¿no?
para asistir a los jueces en la adopción de este tipo de decisiones, fundamentalmente la decisión de si al acusado o imputado, no sé ya muy bien cómo se llama o cómo es correcto decirlo, se le deja o no en libertad provisional a la espera del juicio, ¿no? Pues este es un caso típico para el que se suelen utilizar este tipo de sistemas. Lo que hacen este tipo de sistemas es que a partir del análisis de los datos de miles o decenas de miles de casos previos, evalúan la probabilidad de reincidencia del acusado tomando en cuenta indicadores de carácter personal, familiar, social, laboral, su historial policial y delictivo, si le tuviera, etcétera, ¿no? Este tipo de sistemas, o mejor dicho, la utilización de este tipo de sistemas, ¿verdad?, ha generado cierta polémica, más en Europa que en Estados Unidos, hay que decirlo también, y sobre todo a raíz del cuestionamiento de la constitucionalidad de su uso en el notorio caso State versus Loomis, que resolvió el Tribunal Supremo de Wisconsin en el año 2016. Fundamentalmente la constitucionalidad de estos sistemas, en ese famoso caso, ¿verdad?, que luego ha sido ampliamente comentado por la doctrina española, procesalista y demás, ¿verdad? Ahí fundamentalmente, digamos, en ese caso se impugnaba esta constitucionalidad en base a tres cuestiones, ¿no?, fundamentales. En primer lugar, la falta de transparencia, ¿no?, que en ese caso venía además dada sobre todo porque el algoritmo del sistema COMPAS, que era el que se utilizaba en ese caso, es el que se utiliza mayoritariamente por parte de los tribunales estadounidenses, era secreto, fue considerado secreto empresarial, O sea, ¿no?, propiedad intelectual, digamos, de la compañía creadora del algoritmo, y por tanto el propio juez reconocía que no sabía cómo funcionaba el algoritmo, pero bueno, pero ahí estaba el resultado, ¿no? A veces, por cierto, la transparencia puede no ser debida a este factor, sino puede ser debida a factores técnicos, ¿no? Como se mencionaba en la ponencia anterior, el uso de sistemas basados en deep learning, en redes neuronales de aprendizaje profundo que funcionan como cajas oscuras, ¿no? Es otro motivo, ¿no?, de falta de transparencia en algunos de estos sistemas. Otro problema que se ventilaba ahí era el problema de los posibles sesgos discriminatorios, en concreto Loomis, que había sido condenado, cuya pena se había agravado, ¿verdad?, por ser considerado una persona que tenía un alto riesgo de reincidencia, ¿verdad?, impugnaba en base a este motivo porque el sistema COMPAS utilizaba y utiliza todavía algoritmos distintos para mujeres y para hombres. Entonces eso él lo consideraba una discriminación. Y el último motivo era el problema del perfilado, que es un problema típico de estos sistemas. Hasta qué punto se puede tomar una decisión sobre un individuo singular basada fundamentalmente en el hecho de que ese individuo pueda compartir ciertas características grupales con otros individuos, ¿no? Porque un perfil, al fin y al cabo, es eso, es una construcción abstracta en la que se compone de rasgos que son compartidos por grupos generales de gente, ¿no? Bueno, como seguramente sabéis, ¿verdad?, a pesar de todas estas argumentos en base a los que se impugnaba la constitucionalidad, el Tribunal Supremo de Wisconsin consideró que es constitucional el uso de estos sistemas siempre que se adopten determinadas cautelas. Fundamentalmente que el resultado del sistema sea meramente orientativo, no imperativo, y que además la decisión judicial no se pueda basar únicamente en el resultado del sistema. Decir en relación con estos sistemas que a lo largo de la tramitación del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial ha habido posiciones distintas de las distintas instituciones europeas en relación a su permisibilidad o no. La propuesta inicial de la Comisión admitía estos sistemas, considerándolos, eso sí, de alto riesgo. El Parlamento introdujo una enmienda para prohibir este tipo de sistemas y al final el texto definitivo ha cogido una solución un poco intermedia. Admite
el uso de este tipo de sistemas, por tanto va a estar permitido en la Unión Europea, aunque no dice con qué finalidades, pero lo admite siempre que los resultados del sistema no se basen únicamente en el perfilado, no se basen únicamente en la elaboración del perfil de la persona física o en la evaluación de los rasgos y características de su personalidad. Es decir, tendrá que basarse en otros indicadores, aparte de estos, ¿no? Indicadores sobre la actividad delictiva del individuo o lo que sea, pero no únicamente en su perfil personal o en la evaluación de sus rasgos y características personales. Bueno, por último, si seguimos avanzando en el proceso, casi nos acercaríamos ya a la fase de resolución del proceso y también aquí nos encontramos ya con que hay funcionando en algunas jurisdicciones algunos sistemas para dar solución a las disputas, a los conflictos. Y aquí me voy a referir a dos tipos de sistemas muy rápidamente. En primer lugar, los sistemas de negociación automatizada para la resolución de disputas en línea, o como alguien comentaba al principio, los ODR, ¿no? Los ODR, los sistemas de resolución de disputas en línea a través de mecanismos de negociación automatizada. Bueno, como es sabido, este tipo de sistemas surgieron en el ámbito del comercio electrónico para resolver las disputas que surgían en ese ámbito, ¿no? Darles una respuesta rápida y en línea a este. Y lo que hacen estos sistemas, básicamente, es codificar sistemas de negociación colaborativa que permiten maximizar el interés común de las partes a partir del análisis de sus demandas, de sus preferencias, de sus intereses, etc. Pues bien, este tipo de plataformas, por ejemplo, como Modria, que fue creada por eBay y PayPal para resolver digamos, las disputas que se producían en esas compañías, ¿no? En las plataformas de esas compañías, eBay y PayPal, por ejemplo, Modria solventa cada año de manera totalmente automatizada 60 millones de disputas. 60 millones de disputas, para que nos hagamos una idea, es el triple del número total de demandas que recibe el sistema judicial estadounidense en ese mismo tiempo, un año. Las 50 jurisdicciones estatales y la federal, aproximadamente 60 millones. Pues esas 60 millones de disputas las resuelve Modria de manera totalmente automatizada cada año entre usuarios de las plataformas de eBay y PayPal. Bien, bueno, es una anécdota esto. Pero no tan anécdota, porque ya hay tribunales en Estados Unidos que han adquirido esta plataforma Modria para utilizarla dentro de la Administración de Justicia, por ejemplo. Y es verdad, y hay tribunales, efectivamente, en diversos países, tribunales civiles, que ya han incorporado este tipo de herramientas de negociación automatizada de disputas. Especialmente destacable es el caso de algunos tribunales digitales, de algunos tribunales en línea, es decir, tribunales que no tienen sede física, que son simplemente una plataforma digital, cuya arquitectura tecnológica por capas obliga a las partes a utilizar este tipo de herramientas de negociación automatizada en busca de un posible acuerdo antes de que intervenga la autoridad judicial. Voy a poner dos ejemplos. El caso modelo, digamos, el primero que lo utilizó es el British Columbia Civil Resolution Tribunal, un tribunal de esta provincia canadiense, la Columbia Británica, que desde 2016 resuelve en línea reclamaciones monetarias inferiores a $5.000, reclamaciones por accidentes de tráfico y también ciertas reclamaciones en materia de condominio, de asociaciones, cooperativas, etcétera. Unas materias muy tasadas, y donde efectivamente desde 2016 ya utiliza este tipo de herramientas de negociación automatizada, de manera que antes de que el juez conozca el asunto, obliga a las partes, la aplicación está así diseñada, para que utilicen este tipo de herramientas por si pueden llegar a un acuerdo amistoso entre ellas con esta aplicación informática y así no se pasa a la acción judicial, ¿no? Y tomando este modelo, o mejor dicho, este modelo ha sido tomado como ejemplo en el contexto de la reforma actualmente en marcha de la justicia civil en Inglaterra y Gales, que hasta donde yo conozco probablemente sea, si quitamos China, pero eso ya es otro mundo,
probablemente sea el proyecto de reforma de la justicia civil más ambicioso que hay en este momento en marcha en el mundo, tal vez. Este de la justicia en Inglaterra y Gales, de la justicia civil, creo que está dotado con un presupuesto de unos 1.400, 1.500 millones de libras, buena parte de los cuales se va a obtener vendiendo sedes físicas, que serán sustituidas por tribunales digitales, completamente digitales. Y de hecho ya han entrado en funcionamiento a día de hoy diversos servicios digitales para la resolución amistosa mediante estos sistemas de negociación automatizada de disputas. Por ejemplo, en reclamaciones monetarias inferiores a 10.000 libras, demandas de divorcio, procedimientos hereditarios, determinadas reclamaciones de indemnización por daños, y hay otros que esto es un proceso que actualmente está en marcha y se van poniendo progresivamente diversos servicios de este tipo en marcha. Tribunales digitales que incorporan este tipo de herramientas. Y por último, y con esto ya acabaría, también hay ya en funcionamiento sistemas para la generación automática de propuestas de sentencias o borradores de sentencia a partir del análisis de la jurisprudencia en casos previos similares. Algo a lo que podría suceder tal vez dentro de un tiempo en España en base al Real Decreto 6/2023. Pues sí, efectivamente, y hay algunos países donde están utilizando, o algunos tribunales, mejor dicho, en algunos países que están utilizando sistemas de inteligencia artificial efectivamente para generar borradores de sentencia. También para asistir, quiero decir que son borradores que luego la autoridad judicial es libre o no de aceptar o no, o de modificar en el grado que crea oportuno. Voy a poner dos ejemplos, además dos ejemplos extremos para que se vea un poco, uno muy sencillo y otro muy sofisticado, cada uno con sus ventajas y sus inconvenientes. Nos encontramos desde sistemas tecnológicamente muy sencillos, como por ejemplo el sistema Prometea, que utiliza el Tribunal Superior de Justicia de Buenos Aires en el área contencioso administrativo. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, en su sala contencioso administrativa, lleva desde 2018 utilizando este sistema, Prometea, para la resolución de una serie de casos, sobre todo casos de amparo habitacional, como los llaman ellos, y otra serie de casos administrativos bastante tipificados, bastante estandarizados, que constituyen aproximadamente las 3/4 partes de su carga de trabajo. O sea que está bastante bien, es bastante útil. Y es un sistema muy sencillo de machine learning basado en árboles de decisión y reglas predefinidas por el propio tribunal. Es decir, es un sistema basado en reglas y en árboles de decisión. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque eso es lo que asegura que los borradores de sentencia generados por el sistema sean perfectamente trazables y explicables en base a la ejecución de esas reglas y de esas categorías conceptuales previamente definidas por el propio tribunal. Por tanto, hay una propuesta de sentencia y hay una trazabilidad clara de esa propuesta de sentencia en base a la ejecución de una serie de categorías conceptuales y reglas predefinidas. Esto es importante, claro, en el ámbito jurídico, lógicamente. Voy a poner otro extremo, otro ejemplo, perdón, en el otro extremo. Los sofisticadísimos sistemas utilizados por algunos basados en deep learning, en redes neuronales de aprendizaje profundo que están utilizando los tribunales de algunas provincias chinas. Una aplicación que se llama Juez Sabio. Se llama así el sistema, Juez Sabio. Bueno, probablemente son los sistemas más sofisticados que en este momento se están utilizando para estas tareas, pero claro, tienen un problema, que es el que me refería hace unos minutos. Los sistemas de deep learning, basados en redes neuronales de aprendizaje profundo, son completamente inescrutables, incluso para los programadores y diseñadores del sistema. Es decir, no se puede saber por qué el sistema genera una determinada propuesta de decisión y no otra. Ni siquiera los diseñadores del sistema saben cómo se ha generado, saben cómo el sistema genera
esas propuestas, porque el sistema va generando y modificando constantemente sus modelos predictivos. Y por tanto es inescrutable. Claro, eso desde el punto de vista jurídico, pues, pues no deja de ser, creo yo, por lo menos desde nuestro punto de vista europeo, un problema. Además hay otro problema añadido que tiene mucho que ver con el contexto institucional chino. Algunos tribunales superiores están utilizando estas aplicaciones para monitorizar, lo digo suavemente, el funcionamiento de los tribunales inferiores, porque cuando un tribunal inferior emite una sentencia que se separa de la propuesta del sistema, inmediatamente en el tribunal superior surge una alerta. La aplicación emite una alerta que llega al tribunal superior de que un tribunal inferior no ha seguido la propuesta generada por el sistema. Bien, pues esto seguramente desde el punto de vista de la independencia judicial en nuestro contexto sería bastante problemático. En definitiva, y ahora sí que termino ya, como se puede concluir o como he intentado hacer ver a través de esta visión un tanto panorámica y, perdonadme un poco, con piezas de puzzle cogidas de aquí y de allá, ¿verdad? En definitiva, creo que la implantación y la regulación del uso de la inteligencia artificial en el proceso judicial, que yo también coincido que va a ser una realidad, y yo creo que además que si se hace bien puede ser una ayuda importante, pero requiere una regulación, creo yo, y primero una reflexión rigurosa. Entre otras cosas, sobre cuestiones tales como el tipo de tareas en las que la aplicación de estos sistemas puede ser más beneficiosa, el tipo de sistemas más adecuados para cada tipo de tareas, los enfoques metodológicos y técnicas algorítmicas conforme a los que debe ser diseñado y desarrollado cada sistema para cada tipo de tarea, al objeto de que se ajusten a los diversos principios y garantías que han de ser salvaguardados en cada tarea, en cada fase del proceso y en cada tipo y contexto del proceso. Muy importante, a mi parecer, el papel que debe tener la autoridad judicial en el diseño, desarrollo y entrenamiento de los sistemas, porque claro, estos sistemas van a venir diseñados, desarrollados y entrenados por una compañía privada y la Administración de Justicia simplemente los va a recibir y utilizar. Entiendo que no, entiendo que la autoridad judicial deberá tener un papel importante en el desarrollo, diseño, entrenamiento y verificación de que estos sistemas cumplen los criterios de calidad y las funcionalidades que son necesarias para. Muy importante también, los propósitos para los que puedan ser utilizados los resultados de cada sistema y qué valor ha de darse a los mismos. Muy importante. Claro, el sistema da un resultado, pero luego, ¿qué hacemos con ese resultado? ¿Qué valor le damos? ¿Y para qué le podemos utilizar? ¿Y para qué no le podemos utilizar a lo mejor? Y, por supuesto, los derechos que deben reconocerse a las partes afectadas por sus resultados y las posibilidades que tienen de desafiarlos, pero de manera efectiva, En fin, esto es un poco mi reflexión al hilo de este tema, lo que les quería transmitir, y agradezco nuevamente la invitación a participar en el evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, José, por este recorrido procesal que hemos hecho de tu mano y también de la mano de la inteligencia artificial. Y